Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Buenos días, hermanos y hermanas, Dios los bendiga. Este año hemos vivido en medio de la pandemia del COVID-19, sin que lo hubiéramos esperado ni imaginado. Nadie en su pensar, en su mente, pensó que algún momento íbamos a vivir lo que hemos experimentado durante este año 2019, ¿no? El mundo entero se ha visto afectado y se ha sentido en cierta manera impotente, ¿no? Por detener este avance, buscando la manera de detenerlo, ¿no? Hemos visto en estos últimos días cómo existe todos los empeños en todos los lugares del mundo, incluso aquí ya han dado la buena noticia para poder tener esta vacuna tan anhelada para combatir esta enfermedad. Pero este 2020 ha sido un año básicamente también para constatar la fragilidad, la limitación, la vulnerabilidad, ¿no? del ser humano, la vulnerabilidad humana. Tal vez estas circunstancias entonces nos ayuden a entender la reflexión de hoy, ¿no? Nos ayuda a entender la vulnerabilidad, la fragilidad de este niño que nace en tiempos de Navidad, ¿no? Lucas 2 dice en un pesebre, que nace este niño en un pesebre, en una posada, dice otra versión, porque no había lugar para ellos. Y nace ahí, en un comedero, en un pesebre, en un hostal, en una posada. Y tal vez las circunstancias que estamos viviendo hoy nos ayudan a poder comprender de mejor manera este mensaje que nos entrega Lucas. Por eso, o por esa vulnerabilidad, ¿no? Esa fragilidad, no es lo más relevante de nuestras celebraciones en Navidad. Nunca, o en general, nunca estamos pensando en esta vulnerabilidad que Lucas nos relata, sino más bien, y por lo general, la Navidad es un tiempo que está siempre lleno de alegría, de esperanza, de festejos, de regalos, ¿no? Que se expande con todo sentimiento y de corazón, ¿no es cierto? Y que nos anima al espíritu. Es un tiempo del año en que en general la gente anda más alegre, más sensible también. Sin embargo, ese ambiente festivo de alegría este año definitivamente será diferente. Será un año sin mucho festejo, en casa seguramente con nuestros núcleos familiares, la familia, padre, madre y los hijos, sin poder a lo mejor reunirnos con nuestros padres, con los abuelos, con quien acostumbraban, ¿no? Sin visitarnos tal vez. Y para algunos o para muchos, ¿no es cierto? Probablemente podamos estar algunos de nosotros en cuarentena total por las noticias que estamos recibiendo hasta el día de hoy. Por eso la reflexión de hoy está situada en un buen tiempo, en un buen contexto en el que estamos, para recordar y para revivir el nacimiento de Jesús como realmente fue. En este tiempo de vulnerabilidad, de fragilidad, es un buen tiempo entonces para recordar lo que vamos a mirar y lo que vamos a leer en Lucas, del capítulo 2, del verso 8 al 18. Leámoslos. La palabra de Dios dice así. En esa misma región habían unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostados en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores
se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos los oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. El Evangelio de Lucas nos aproxima a lo que en realidad fue, ¿no es cierto?, esa Navidad, ese nacimiento. El verso 8, Jesús nos dice que Jesús nace en un lugar apartado, a las afueras de Belén, en un pesebre, en un comedero, ¿no? Los primeros que lo reconocen son los pastores del lugar, dice el texto. Estos pastores del lugar, el texto nos refleja, ¿no?, en la condición en que nace Jesús. Y estos pastores del lugar son personas humildes, que en realidad en el contexto son insignificantes, ¿no? Vemos que eran personas sencillas, pastores, gente de campo, no tienen mucho que ofrecerle a este niño, más que la sencillez de su vida, es lo que miramos acá. Y lo que sabemos por el contexto de cómo era la vida en el campo, ¿no es cierto?, en la tierra de Israel en esos tiempos. Esta verdad entonces que nos narra Lucas marca la vida de Jesús y el lugar desde el que se sitúa para ejercer su misión. Estos primeros versículos, ¿no?, desde el nacimiento, son una señal, una marca, ¿no es cierto?, de la vida que va a tener Jesucristo y de donde va a nacer también su misión. Lo primero entonces que vemos es que Dios, hermanos, asume la humanidad desde los más vulnerables, desde los más sencillos, desde los más frágiles. Dios no nace en una clínica, ni siquiera nace en un hospital. Y lo que sabemos es que así continuará a lo largo de su vida, sencillo, humilde, rodeado de los más vulnerables, incluso hasta el fin, ¿no es cierto?, de sus días aquí en la tierra, porque Él murió también como morían lo peor de la sociedad, como moría mucha gente castigada, ¿no? Cuando su oponente deciden asesinarlo, lo hacen de la peor manera, con el peor castigo, que es en la cruz, y que básicamente la cruz era sentencia para aquellos que el pueblo determinaba, según el Deuteronomio, que eran los malditos por Dios. Y así murió nuestro Señor. Nació en un lugar humilde, vulnerable, y murió también Jesús de la misma manera. Los versos 10 y 11, y ustedes pueden mirar y leer el texto. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo la buena noticia, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Ahora bien, a los pastores se les anuncia la llegada del niño, ¿no? No tengan miedo, les dicen los ángeles. Miren que les traigo buenas noticias. Y que dará mucha alegría al pueblo, dará mucha alegría a la gente, ¿no? Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Estos pasajes podemos ver, hermanos, tal vez como la paradoja de nuestra fe. Desde la vulnerabilidad, desde nuestra debilidad, confesamos el poder de Dios. Desde la pobreza del espíritu, desde la carencia de las necesidades físicas, ¿verdad? Y desde las carencias, ¿no es cierto?, y fragilidades de nuestros corazones, reconocemos la riqueza divina. Y esa es la paradoja, ¿no? Pablo en la carta de los Corintios, en la segunda carta de los Corintios, dicen que conocemos la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, por nosotros se hizo pobre, a fin de que nosotros fuéramos ricos con su pobreza. Entonces ahí está esa paradoja. El Señor nace en un pesebre, ¿verdad?, apartado humildemente para
poder bendecirnos en el futuro a nosotros. Así que tal vez este año de incertidumbre, de sufrimiento, de pobreza, de muchas carencias, nos abra los ojos a la verdadera humanidad de Jesús. Espero que este tiempo sea eso, ¿no? Que podamos abrir nuestros ojos, nuestra vista, nuestra mirada, levantarla, para poder ver realmente la humanidad de nuestro Señor Jesucristo y logremos entender mejor el misterio de su encarnación y de la salvación que Él nos trae a nosotros, que nos trajo y que le trae al mundo. Jesús se hace ser humano. Eso es lo que celebramos. Jesús se hace ser humano, se humaniza, pero al humanizarse no lo hace de manera grandilocuente o grandiosa, sino que lo hace sufriendo con todas las consecuencias que significa hacerse humano. No es una encarnación aparente o simbólica, sino que es real, y Él asume la humanidad, la asume con todas las circunstancias, con todo lo que en ella hay, ¿no? Tal y como ella es, y desde ahí, ¿no es cierto?, Jesús va a buscar caminos para superar, para cada vez ser un mejor ser humano y enseñarnos a nosotros a ser un mejor ser humano. En eso consiste, ¿verdad?, la predicación de Jesucristo, su invitación a que seamos, a que nos humanicemos, ¿verdad? Y en un pueblo que excluía mucho, donde Jesús nació, que como era el pueblo judío, inclusive se excluía, como lo hemos visto en reflexiones anteriores. En nombre de Dios, Él viene entonces a anunciarle en medio de este pesebre que Dios no quiere esa realidad. Y por eso invita a todos a sentarse a la mesa del reino, comenzando por los últimos, por los que tienen menos posibilidades, por los que tienen menos, ¿verdad?, en todos los sentidos, espiritualmente y materialmente. Precisamente, Él se hace uno de ellos para empezar desde abajo, ¿verdad?, haciendo efectiva la inclusión de los más pobres, de los más vulnerables, de los que menos tienen, desde los que tienen mayores carencias, ¿no?, desde los marginados. Y lo que nos dice, ¿no es cierto?, desde esa perspectiva en la enseñanza del Señor Jesucristo, y lo que Lucas nos invita a pensar, es que nadie sobra en el reino de Dios. El verso 12 dice: esto les servirá de señal, encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Nos dice que encontraremos al niño en un pesebre. Esta Navidad nos introduce en esa lógica de Dios. Dios nos invita a mirar el mundo desde los más vulnerables, desde los más frágiles, desde los más pobres. En esta Navidad el Señor nos invita a fijar la mirada. Hermano, estamos en un momento de vulnerabilidad, de fragilidad, de pobreza espiritual, más material, de crisis, ¿no es cierto? Y el Señor nos invita a fijar la mirada, no en nuestras propias bendiciones, no en las bendiciones que el Señor nos ha dado, no en nuestras dichas o en nuestra abundancia, sino que nos fijemos en todos aquellos que viven en los pesebres de hoy, porque no tienen trabajo, porque no tienen un techo donde vivir, porque no tienen educación, porque no tienen una buena salud o porque no tienen para qué comer. Es cosa de mirar la televisión y darse cuenta que de eso hay muchos. Pocos son los bendecidos. Y el Señor nos invita en esta Pascua a mirar, a reflexionar, a salir de nuestros encierros, ¿no es cierto? Esta pandemia nos deja ver los muchos pesebres que hay a nuestro alrededor. Y eso es cierto. A nuestro alrededor hay muchos pesebres, humildes, sencillos. En otras palabras, esta Navidad nos confronta con la injusticia del mundo, que deja a tantos, ¿verdad?, a tantos en el camino, a tantos que deja ahí, que podemos mirar, ¿no es cierto?, que los deja en los márgenes de la sociedad, que los deja, que son insignificantes. Hay mucho de eso en nuestra sociedad y nosotros no queremos verlo o no los vemos. Y el Señor hoy día nos invita a levantar nuestras miradas y a pensar en ese pesebre y que nos fijemos que el pesebre no nació en medio nuestro, en medio de nuestras comodidades, ¿no es cierto?, sino que al contrario, nació vulnerable, frágil, pobre. Navidad, entonces, desde la experiencia de la pandemia que estamos sufriendo, nos hace mirar lo bendecido que somos al gozar de todos los frutos, de todo el favor y la gracia que Dios nos da y nos ha dado a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos escuchando este mensaje.
Por eso, hermano, esta Navidad debemos mirar y hacer algo con aquellos que son una mayoría. Son más que nosotros, que solo tal vez puedan comer el pan diario y una sola vez al día pueden comer ese pan diario. Debemos bendecir a aquellos que no gozan de tus bendiciones, de las bendiciones que yo tengo, ¿no? La pandemia ha dejado este año en evidencia esta injusta realidad de nuestro mundo. Tantas otras realidades quedaron evidentes este año de pandemia, de COVID, de crisis social, ¿no es cierto? Y esto es lo que podemos traer en esta Navidad, a vivirla, ¿no? Necesitamos vivir esta Navidad profundizando, pensando, ¿no? Pensando de verdad en lo que la palabra nos enseña. ¿Qué significa realmente la encarnación de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué significa que el Señor haya nacido en un pesebre, apartado, fuera de la ciudad? ¿Qué significa que fueron los más sencillos, los más vulnerables, los pobres, los que se acercaron primeramente a Él y que desde ahí Él forjó su misión y su mirada? El verso 13 nos dice que luego aparecieron una multitud de ángeles que alababan a Dios. Los ángeles son seres celestiales enviados por Dios. Lo dice toda la Escritura. Son mensajeros. Eso es la correcta traducción. Son mensajeros de Dios, ¿no? Que llevaron la buena noticia a los pastores y a los sabios también, nos dice el Evangelio. Estos mensajeros trajeron un mensaje de paz y de buena voluntad, dice el verso 13. Y hoy, hermanos, en medio de las situaciones que estamos viviendo esta semana, ya que nos quedan 6, 7, 8 días para Navidad, en medio de esta crisis, en medio de este confinamiento de fin de semana y que probablemente pase a ser un confinamiento completo, nosotros estamos llamados a alabar a Dios. Nosotros hoy somos estos ángeles, estos mensajeros que dice el verso 13. Nosotros somos los mensajeros de la buena noticia. Así que la invitación, hermanos, es que esta Navidad regales bendición, dicha a quienes están a tu alrededor y no pueden disfrutar de esta verdad, que no pueden disfrutar de este regalo, de esta dicha del niño Jesús. El verso 14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Ahora, ¿qué es lo que puedes regalar en esta Navidad? Y el verso 14 nos ayuda a eso, ¿no? La buena noticia que nos trae el nacimiento del Señor Jesucristo. Ese es el más grande de los regalos que podemos hacer en esta Navidad. No necesita de envoltorio, no necesita de cinta de regalo, porque está en nuestro corazón. Qué buena noticia entonces nos trae el niño que nace para que nosotros podamos compartir en esta Navidad. La buena noticia, hermanos, de esta Navidad es que está llena de solidaridad, de fortaleza, de esperanza, de apostar por la vida. Y eso es lo que nosotros, tú, yo y todos, ojalá podamos regalar. Eso es lo que nos invita el verso, ¿no es cierto? Dice: gloria a Dios en la altura y en la tierra y a los que gozan de su buena voluntad. El Señor nos ha bendecido, el Señor nos ha dado su gloria, el Señor nos ha dado su paz y el Señor nos ha dado su buena voluntad y nosotros debemos compartir con eso. Esta Navidad, más que cualquier otra que hayamos vivido, nos alienta, hermanos, a la esperanza de que este mundo deberá ser un mundo mejor después de esta crisis de la pandemia. Porque el niño del pesebre ha venido para quedarse entre nosotros, para acogerlo, ¿no es cierto? Para ayudarlo a construir un futuro que esté preparado a afrontar de mejor manera la vulnerabilidad humana. Y nosotros como iglesia, nosotros como cristianos debemos aprender eso. El mensaje que está aquí es regalar bendición, bendecir a otros. Y también debemos entender y aprender que no podemos ser los mismos. No podemos no transitar por los pesebres. Tenemos que mirar los pesebres que hay afuera. La gente pobre, la gente necesitada, los pesebres, las posadas, ellos que no tienen dónde dormir. Está lleno. Seamos agradecidos por donde nosotros podemos hoy día estar en la comodidad de nuestras casas, cuidándonos. Así que
Necesitamos, hermanos, esta Navidad ser generosos en todos los sentidos. Bendice con la buena noticia, pero si puedes bendecir materialmente a otros, ¿verdad? Si puedes llevar un regalo, una bendición a aquellos pesebres que están a tu alrededor, hazlo, ¿no es cierto? De esa manera podremos dar garantía, ¿no es cierto?, desde ahora que podemos crear las condiciones de cuidarnos mutuamente. No solo nosotros, sí, en especial aquellos que no tienen la bendición o que no tienen la paz o que no gozan de la buena voluntad del Señor. Compartamos aquello. Esta llamada es un llamado, hermano, a reconocer la gloria y la majestad de nuestro Señor, que este año a nosotros nos ha bendecido en todo sentido, nos ha cuidado, nos ha protegido. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Esta semana de Pascua, de Navidad, en medio de esta crisis del coronavirus, comparte, regala, transmite el mensaje que nos da aquí Lucas, ¿no es cierto? Paz al mundo, a los que gozan de buena voluntad. Regalemos esa paz, está en nosotros. Regalemos la paz del Señor. Esta Navidad, según lo que nos orienta el verso 15, nos dice que debemos mirar hacia Belén, ¿verdad? Vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Esta Navidad entonces debemos mirar hacia Belén, debemos mirar hacia donde nació nuestro Señor Jesucristo y reflexionar en lo que el Señor nos ha dado a conocer desde que estamos con Él. Y de esa manera, ¿no es cierto?, poder bendecir y poder compartir esta noticia de la buena del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El verso 19 dice: María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Al igual que María, quien estaba en esa posada, ¿no es cierto?, cuidando de su hijo que estaba en el pesebre, que dio a luz ahí en un lugar sencillo. Esta Navidad, quedémonos en nuestras posadas, quedémonos en casa y guarda tu corazón, ¿verdad? Guarda tu corazón, piensa en las promesas y las bendiciones que Dios te ha dado durante todo este año y que te ha dado siempre. Medita sobre ellas y alaba al Señor por cada cosa que Él te dio. María hacía eso, dice la palabra en el verso 19, ¿no es cierto?, que ella tenía todas estas cosas en su corazón y meditaba sobre ellas. Me es tiempo de meditar también lo que el Señor te ha dado. Y el verso 20 dice: los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Al igual que estos humildes pastores, que esta Navidad sea una fiesta más humilde, hermanos, sin regalos, sin consumo, en tu núcleo familiar, que sea un tiempo de glorificación a Dios, un tiempo para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Eso es, ¿no? Porque nos ha nacido un niño, decía Isaías. Porque nos ha nacido un niño y la soberanía entonces, hermano, reposó sobre sus hombros. Eso sabemos nosotros. Ese niño que nació en una posada porque no tenía dónde quedarse, en un pesebre humilde, pobre, que recibió la primera visita de esas personas, de esa gente, en esa fragilidad, en esa vulnerabilidad, ha nacido nuestro Señor, nuestro Salvador, y debemos compartirlo. Él es nuestro consejero admirable, Dios fuerte, nuestro Padre eterno, nuestro príncipe de la paz. Alabado sea Dios, hosana en las alturas, es lo que debemos compartir y regalar en esta Navidad con aquellos que no conocen a Dios. Oremos. Padre amado, Señor nuestro, te alabamos y te adoramos. Señor, te damos gracias por este tiempo, querido Padre. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Y Padre, perdónanos
si no reconocemos lo que tú nos has dado, las bendiciones que tú nos has dado, Señor. Gracias porque tú nos tienes hasta aquí, nos has afirmado, nos has ayudado, nos has bendecido, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser mensajeros tuyos, como lo fueron aquella vez los ángeles, Señor, a compartir de la buena noticia del nacimiento de este niño que va a ser el Salvador y que es el Salvador del mundo. Gracias porque nosotros tuvimos la oportunidad de abrazarlo, de conocerlo y vivir con él. Y ahora, Señor, ayúdanos, Señor, a llevar este mejor regalo, a cuidarnos y a regalar, Señor, esta buena noticia del niño Jesús que nacerá y que sabemos que todo aquel que lo confiesa como su Señor será salvo, Padre. Y te pedimos que nos ayudes, Padre, a poder compartir y a regalar el regalo más hermoso que hemos recibido en nuestra vida. En el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo oramos. Amén. Chao, hermanos. Dios los bendiga. Feliz Navidad.